Valeria hace camisas y sabe que siempre está acompañada. Freddy usa las camisas de Valeria, arregla puertas y lo protegemos. Camila abre la puerta que hizo Freddy y se siente segura. En Positiva trabajamos día a día para ayudarte a alcanzar tus sueños. Cuidamos a los colombianos, protegiendo en riesgos laborales a más de 700.000 trabajadores de sectores vulnerables y más de 420.000 trabajadores de microempresas. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros S.A. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy la bienvenida a nuestro evento web de la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Salud Musculoesquelética. El día de hoy estaremos con nuestra acción educativa titulada Salud Musculoesquelética de Miembros Superiores, Pistas Preventivas. Para dar inicio a nuestro evento web, quiero darle una muy especial bienvenida a nuestra experta de la comunidad, la doctora Nora Isabel Balbuena Maris. Ella es terapeuta ocupacional, magíster en ergonomía, especialista en salud ocupacional y ergonomía. Doctora Nora, muy buenos días y bienvenida. Buenos días, Wilmer. Buenos días a todos los asistentes. Es un placer acompañarlos para aportarles individual y colectivamente en la construcción de unos lineamientos que garanticen la salud musculoesquelética. Bueno, para el día de hoy la frase que he elegido es: la organización del trabajo y la gestión del recurso humano son claves para la comprensión y prevención de los desórdenes musculoesqueléticos. Y es que hay que recordar que aproximadamente entre un 95 y 98% de los factores asociados con el desarrollo de desórdenes musculoesqueléticos están relacionados con los modelos, cómo se desarrollan los sistemas productivos, igualmente los modelos que se utilizan para gestionar el recurso humano, y no desvinculado de ello, pues vamos a tener a los factores, por ejemplo, psicosociales, que guardan una relación directa. Bueno, ya hablaremos de todos estos aspectos con mayor especificidad. Wilmer, vámonos para nuestra primera evaluación. Claro que sí, doctora Nora. Entonces le recordamos a nuestros asistentes, realizaremos un evaluémonos al inicio y un evaluémonos al final de nuestra acción educativa. La idea es saber con qué conocimientos llegan nuestros participantes a esta acción educativa y saber con qué conocimientos se retiran con el sondeo final. Vamos a pasar entonces a nuestra primera pregunta de nuestro evaluémonos inicial. Nuestra primera pregunta nos dice: ¿la exposición al frío se asocia con el desarrollo del síndrome del túnel carpiano? Esto es A, verdadero, o B, falso. Vamos a darle 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan responder nuestra primera pregunta. Les recuerdo, desde su dispositivo móvil o computador les aparecerán estas dos opciones de respuesta para que ustedes seleccionen la que consideren es la correcta. Nuestros resultados de la primera pregunta son los siguientes: A, verdadero, un 18% de respuesta; B, falso, un 82%. Pasamos entonces a nuestra segunda pregunta. Nuestra segunda pregunta nos dice: ¿el mantenimiento de herramientas ayuda en la prevención de los desórdenes musculoesqueléticos de miembros superiores? Esto es A, verdadero, o B, falso. Igualmente 15 segundos para que puedan responder nuestra segunda pregunta. Vamos a ver los resultados de nuestra segunda pregunta. Los resultados son los siguientes: A, verdadero, un 80% de respuesta; B, falso, un 20%. Vamos con nuestra tercera y última pregunta. Nuestra tercera pregunta nos dice: ¿el apoyo social de los superiores y compañeros aporta en la salud musculoesquelética? Esto es A, verdadero, o B, falso. 15 segundos para nuestra última pregunta de este sondeo inicial. Los resultados de nuestra tercera pregunta fueron los siguientes: A, verdadero, un 67% de respuesta; B, falso, un 33%. A todos nuestros asistentes, muchísimas gracias por acompañarnos en este sondeo inicial. Nos veremos en el sondeo final de esta acción educativa. Los dejamos con la doctora Nora.
Bueno, antes de entrar en materia, desde ya quedan invitados a que formulen sus preguntas e inquietudes a través del chat. Dentro de los contenidos que abordaremos hoy, en primer lugar, hablaré de los principales desórdenes musculoesqueléticos de miembros superiores relacionados con el trabajo y su naturaleza multifactorial. Bueno, hacemos énfasis de relacionados con el trabajo porque, pues, por supuesto, es el enfoque que tendremos y adicionalmente, de manera técnica, pues es el nombre como se conoce a nivel internacional a los trastornos o desórdenes musculoesqueléticos. En el segundo momento hablaré de algunas aproximaciones para gestionar la salud musculoesquelética de miembros superiores. A través del chat, pues me han comentado por qué me he centrado en Europa y en otros países como Australia y Canadá. Entonces he elegido algunos modelos y enfoques de los últimos años mirando hacia nuestro continente. De eso hablaré hoy. Y en un tercer momento, consideraré estrategias para la prevención de los desórdenes musculoesqueléticos de miembro superior. Como objetivo general, he formulado lograr fortalecer los conocimientos para gestionar la salud musculoesquelética de los miembros superiores. Como objetivos específicos, un primer objetivo, fortalecer los conocimientos relacionados con los principales desórdenes musculoesqueléticos de miembros superiores relacionados con el trabajo. Un segundo objetivo, sensibilizar en la importancia para la empresa y los trabajadores de involucrar los niveles de prevención en la gestión de la salud musculoesquelética. Y por último, reforzar aspectos esenciales de la prevención de los desórdenes musculoesqueléticos de miembros superiores. Bueno, entrando en materia, hablar de los desórdenes musculoesqueléticos, los principales diagnósticos que en el último año pues he revisado las estadísticas que ha publicado FASECOLDA tratando de mirar si han habido cambios respecto a años anteriores. Lo que encontramos es que, por supuesto, si vemos el global de la enfermedad laboral, pues el COVID repunta. Sin embargo, ya si lo aislamos, seguimos teniendo que son los desórdenes musculoesqueléticos de miembros superiores, los que prevalecen en la población laboral afiliada al Sistema General de Riesgos Laborales. He resaltado allí en color azul esos que corresponden a miembros superiores, pero igualmente pues hay otros segmentos que siguen estando involucrados, o sea, lo he tomado textualmente como está allí en la publicación, que ustedes pueden consultar en la página de FASECOLDA en el ramo de riesgos laborales, y encontramos pues después de miembros superiores a la región lumbar, seguimos pues sin que se resalten los miembros inferiores, y eso no quiere decir que no estén afectados. Pienso que Colombia tiene que proyectarse también a mostrar en los efectos que hay en esos segmentos. Aquí he mostrado pues ya la ubicación para aquellas personas que no son del área de salud, esas patologías, específicamente los segmentos que comprometen. Entonces tenemos en primer lugar a nivel de la muñeca y de los dedos el síndrome del túnel carpiano, que históricamente en Colombia ha repuntado. Esto no es diferente en los países de la Comunidad Económica Europea y en otros países de la región, Estados Unidos igualmente. Es el principal desorden musculoesquelético que aparece y compromete a los miembros superiores. Muchos trabajadores no tienen un único diagnóstico y eso tiene que ver también con que el miembro superior pues trabaja en conjunto cuando utilizamos los brazos para desarrollar las actividades y tendría esa relación. Son cadenas que tenemos en las estructuras, en los tejidos blandos, en tejido óseo, en los nervios, y esto, pues, por supuesto, tiene una relación directa. Tenemos a nivel de codo, si vemos por estadísticas, después del síndrome del túnel carpiano, si vemos en conjunto la epicondilitis lateral y medial, vamos a encontrar que ocuparían el segundo lugar. Sin embargo, si los tomamos aisladamente, eso es un cambio que ha habido en Colombia. Desde la segunda encuesta se venía a venir.
y es que el síndrome del manguito rotatorio ha pasado a ocupar el segundo lugar en la población afiliada positiva, es lo que vemos, y luego vendrían la epicondilitis lateral y medial. Tenemos a nivel de hombro también otra patología que no está dentro de este resumen que presenta fase corta, pero que en la población afiliada positiva se evidencia, y es la bursitis de hombro. Tenemos otras patologías que, si bien no están acá listadas, también sobresalen en la población afiliada a positiva, y es la tenosinovitis del estiloide radial o tenosinovitis de Kerbein, la enfermedad de Kerbein, y tenemos los dedos en gatillo. En los últimos años esos dedos en gatillo han disminuido un poco, pero yo soy cautelosa en la interpretación porque a veces hay una confusión en torno a los diagnósticos, y si lo miramos en conjunto podría que no fuese ese el dato exacto. Bueno, esto es lo que podemos decir de estas patologías. Vamos a ver un poquito esos factores o peligros asociados con los principales diagnósticos de desorden musculoesquelético del miembro superior. No obstante, mi invitación es a que consulten los talleres web desarrollados en 2021, que ustedes pueden consultar y acceder a través de Posipedia, donde en ellos se dedicó un tiempo exhaustivo a revisar estos factores asociados, igualmente también recomendaciones específicas para prevenir este tipo de patologías. Aquí he seleccionado los tres primeros: el síndrome del túnel carpiano, el síndrome del manguito rotatorio y la bursitis de hombro, y la epicondilitis lateral y la epicondilitis medial. En cuanto al síndrome, bueno, antes de entrar en cada uno de ellos, pues vale la pena resaltar que ustedes hagan una comparación, esos factores asociados que comparten, y que, por supuesto, es importante que se consideren y se visualice que en la medida que ustedes, como individualmente, pero igualmente a nivel de las empresas, consideren mecanismos para la eliminación, para la sustitución, y si no es posible, para reducir la exposición a estos factores, pues no solamente se va a estar aportando de manera positiva para la prevención de una patología, sino para varias de estas patologías asociadas a los miembros superiores. En el caso del síndrome del túnel carpiano, tenemos el trabajo repetitivo, las posturas incómodas. Bueno, vale la pena resaltar que yo he seleccionado, basado en las evidencias epidemiológicas, en la literatura, en una revisión sistemática de literatura, publicaciones que han sido dedicadas tanto por la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo, como el Instituto de Vigilancia de Salud Pública de Francia, el Instituto de Investigación para la Prevención de Accidentes y Enfermedades Laborales de Francia. Basado en ello, pues tenemos que también el trabajo prolongado con computador que supera las 4 horas se ha asociado con el desarrollo del síndrome del túnel carpiano, el trabajo físico pesado que exige aplicación de fuerza, la ausencia de recuperación, y es cómo están organizadas esas jornadas laborales, donde no existe la posibilidad de que se recuperen, sino hay que ir a flujo tendido, a flujo seguido, líneas de producción, por ejemplo, la demanda psicológica elevada, es decir, la carga mental que pueda tener. Ya en el anterior taller, quienes no pudieron estar, pues revisamos un poco más en detalle esos factores psicológicos, psicosociales asociados con el desarrollo de los desórdenes musculoesqueléticos. El soporte social débil, es decir, cuando no se cuenta con apoyo por parte de los colegas o por parte de los jefes inmediatos,
la persona se siente sola, lo cual genera estrés. Vale la pena traer a mención el tema de que hay una relación directa entre el estrés, la generación de sustancias que van a afectar el tono muscular, que van a afectar en procesos inflamatorios, que van a hacer que se liberen sustancias que pueden determinar que sea más largo el proceso de recuperación, pero si adicionalmente el trabajador sigue expuesto a factores coayudantes con el desarrollo de estos desórdenes musculoesqueléticos, pues es más difícil que se restablezca su condición de salud. Por el contrario, puede pasar de una sintomatología aguda a un cuadro subagudo o un cuadro crónico. El índice de masa corporal, la obesidad, de ahí la importancia dentro de los procesos preventivos de todo el tema de la nutrición, de la práctica de actividad física, la edad, el género, se ha asociado en el caso de las mujeres con algunas de las hormonas y el desarrollo del síndrome del túnel carpiano. Yo he dejado separadas algunos porque hay controversia frente a la asociación, hay menor, digamos que cuando se califica el nivel de evidencia que hay, entonces en menor nivel, sin que eso implique que no esté asociado, tenemos a la vibración, la exposición a vibración mano-brazo y la exposición a temperatura, a bajas temperaturas, igualmente se ha asociado con el desarrollo del desorden específicamente el síndrome del túnel carpiano. La temperatura baja, algunos autores hablan de menor a 12 grados, otros menores a 10 grados. Entonces, eso específicamente del síndrome del túnel carpiano, en una revisión rápida. En cuanto a las patologías de hombro, el síndrome del manguito rotatorio y bursitis de hombro, trabajo físico pesado, la ausencia de recuperación, por menos cuando hay que desarrollar tareas llevando los miembros superiores por encima a la altura de los hombros, demanda psicológica elevada, la carga mental que hablábamos, el soporte social débil que es compartido también por las epicondilitis. Nótese que en las tres patologías a nivel de factores psicosociales encontramos la demanda psicológica elevada y el soporte social débil. Tenemos igualmente la repetitividad y las posturas incómodas que hablaba acá de los miembros superiores por arriba de la altura de los hombros, los brazos, perdón. En cuanto a la epicondilitis lateral y medial, tenemos posturas incómodas, trabajo repetitivo, ausencia de recuperación, que ausencia de recuperación aparece en los tres, y tenemos como comorbilidad, es decir, que exista otro diagnóstico, podía asociarse con la epicondilitis lateral, la edad avanzada y igualmente la aplicación de fuerza. De edad avanzada, pues teniendo en cuenta esa relación con una exposición en su historia laboral a condiciones que hay que recordar que en mucha de la literatura los desórdenes musculoesqueléticos se encuentran como patologías acumulativas. Entonces, igualmente, bajo el enfoque de enfermedad laboral, que es una de las características, hay una acumulación de la exposición a factores que finalmente terminan por dar lugar al desarrollo de unos síntomas y una asociación con esas tareas, con esa historia laboral que tienen los trabajadores de exposición a estos factores que se consideran asociados. Acá, tal como lo dije, he considerado algunas publicaciones y algunos modelos de intervención. Este es de la Asociación Chilena de Seguridad. En cuanto a esta publicación, que es una norma técnica de identificación y evaluación de factores de riesgo asociados a trastornos musculoesqueléticos relacionados al trabajo, específicamente para extremidades superiores, ustedes pueden encontrar, bueno, antes de que empiecen a
allí a escribir. Respecto a la bibliografía, en este taller les he incluido los enlaces para que puedan acceder a estas publicaciones. Específicamente en cuanto a esta publicación, allí ustedes pueden encontrar entre muchas de las bondades que tiene. Ellos utilizan mucho las espinas de pescado para mostrar esa naturaleza multifactorial, causa-efecto, y en el caso de la disfunción dolorosa de extremidad superior, pues tenemos los factores ambientales que ya he enunciado, tales como la exposición a frío y vibración. En cuanto a la organización del trabajo, la duración de la tarea, y es que en efecto el tiempo de exposición pues determina también lo costoso que resulta para todos los segmentos y estructuras musculoesqueléticas y nerviosas el desarrollo de una tarea. Tenemos acá el tema, acá lo anotan como rotación, y tiene que ver también con la variación que pueda tener la tarea que se debe ejecutar, acorde también al modelo productivo que esté considerando. Y aquí resalto esa frase de introducción que presenté y seleccioné, el modelo de gestión y la carga de trabajo, el tipo de turno. No es lo mismo trabajar 8 horas a trabajar 12 horas, o igualmente no es lo mismo si se hace un turno durante el día o durante la noche, porque hay otros factores determinantes asociados al ritmo circadiano. La alta división del trabajo, la especialización versus flexibilidad, y es que cuando hay alta especialización, como sucede en los modelos productivos de cadena, pues por supuesto cuando hay alta especialización, pues son las mismas estructuras, los mismos segmentos los que están siendo solicitados. A propósito de ello, pues en una de mis experiencias profesionales, en una empresa donde se ensamblaba productos electrónicos, que es lo más crítico que he podido conocer, trabajadores que durante 10 a 15 años estuvieron desarrollando las mismas tareas, y por supuesto ellos fue una empresa, una multinacional quien la adquirió, y cuando empezaron a modificar los procesos y hacer rotación, los trabajadores repetían el mismo movimiento de ese proceso, de esa tarea que estuvieron ejecutando durante todo ese tiempo, porque ya en el engrama cerebral pues estaba grabado, es decir, ya automáticamente hacían unos movimientos que se podrían considerar como unos movimientos innecesarios para cumplir la nueva tarea, y eso se reflejaba en las estadísticas de desórdenes musculoesqueléticos que presentaba la población laboral. Pues habían muchos inconvenientes allí en el diseño de las estaciones, no solamente a nivel organizacional, pero por supuesto uno de los grandes factores coayudantes era la organización que había considerado por muchos años esta empresa de manufactura. El uso de incentivos económicos individuales para producir, y es cuando se paga por volumen, y por supuesto los trabajadores van a altas velocidades tratando de que se les sea remunerado y reconocido ese incentivo, y termina allí en esta empresa, por ejemplo, de manufactura, eso se consideraba, y eran procesos que duraban en promedio 5 a 10 segundos de ensamblar la parte en esa especialización tan alta que había considerado la empresa. La capacitación, la inducción, los métodos de trabajo seguros. A propósito de esto, por supuesto, hay que considerarlo de manera continua, no porque un trabajador lleve muchos años desarrollando una tarea, quiere decir que no se necesita recordar esa percepción y modificar esa percepción de riesgo en los trabajadores, y modificar y incentivar unos gestos motores
seguros y económicos. Entre los factores biomecánicos, que pienso que es lo más conocido, el desarrollo de fuerza, repetición, posturas extremas. En cuanto a los factores psicosociales, bueno, acá en este modelo, pues, y es la tendencia de los países que consideran los factores psicosociales y organizacionales por separado para ir un poco más a la minucia y a la especificidad de los factores relacionados. Y aquí tenemos el control sobre la tarea, el contenido de la tarea, la monotonía, la variedad de destrezas, igualmente la carga cuantitativa y cualitativa, que ya había hecho alusión al abordar los principales desórdenes musculoesqueléticos de miembro superior en la anterior diapositiva, la interacción social asociado con ese apoyo social que ya resalté, y las competencias del trabajador. En ese modelo, si nos vamos a Caracet, siempre se considera el modelo de control-demanda, y es que esos recursos que pueda tener el trabajador en términos de competencias, de experticia para desarrollar frente a esas exigencias que tiene la tarea o la actividad que se deba ejecutar. Hay que recordar que en el abordaje de la salud musculoesquelética y, por supuesto, en la prevención de los desórdenes musculoesqueléticos de miembro superior, pues es importante tener una visión que considere los distintos niveles de prevención, es decir, prevención primaria, secundaria y terciaria. Para tal fin, los invito a ver nuevamente el anterior taller, simplemente era para resaltarlo, no dejarlo de lado. Muchas empresas se centran más en la prevención secundaria, es decir, la identificación de los síntomas, y se deja de un lado la prevención terciaria, donde buscamos evitar la jubilación precoz de los trabajadores y promover la reincorporación de los trabajadores que presentan ya un diagnóstico. Y, por supuesto, pues lo primordial sería prever una prevención primaria para evitar que se presenten síntomas, se presenten casos de desorden musculoesquelético del miembro superior. Este es de otra publicación de la Asociación Chilena de Seguridad, dedicada a la prevención de los desórdenes musculoesqueléticos. A propósito de ella, también encontrarán el enlace. En cuanto a la gestión de riesgos, pues ellos consideran no es distinto a lo que conocemos en la gestión de salud y seguridad en el trabajo: identificación de peligros y riesgos, evaluación del riesgo, control del riesgo y seguimiento. Pero sí me parece valioso en ellos que de manera simple, esto es una identificación, ellos dentro de esta publicación se consideran unos flujogramas ya para la vigilancia epidemiológica de los desórdenes musculoesqueléticos, vigilancia epidemiológica de las condiciones de salud y de las condiciones de trabajo, y tienen unas fichas para la identificación de factores psicosociales y organizacionales, y para identificación de factores adicionales que pudiesen potencializar el desarrollo de desórdenes musculoesqueléticos de miembros superiores. Esta es una publicación de este año de Argentina, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Argentina, de trastornos musculoesqueléticos de miembro superior en la industria aviar, que por supuesto también puede extrapolarse en cuanto al modelo general, porque es ya en el abordaje específico de los factores, si se centran en aquellos que son identificables en esta actividad económica. Y dentro de esta publicación, el aspecto a resaltar es un programa de ergonomía integral. Ustedes también en la bibliografía encuentran el enlace para poder descargar esta publicación. Dentro de este programa de ergonomía integral para la prevención de desórdenes musculoesqueléticos de miembros superiores, se aborda una identificación de factores de riesgo, la evaluación inicial de factores de riesgo. Allí tienen los métodos que sugieren aplicar para hacer esa
evaluación inicial, igualmente los flujos a considerar, y la identificación de medidas correctivas y preventivas, centrado en ese enfoque de medidas preventivas en la fuente, concediendo la prioridad, medidas preventivas de ingeniería, pues se considera la pirámide de jerarquía de controles que consideramos en salud y seguridad en general. Y tenemos el seguimiento de esas medidas correctivas y preventivas y una nueva revisión y evaluación y un ciclo, una gestión cíclica para garantizar la mejora continua y en efecto también extrapolar esos controles y esos mecanismos que han sido eficientes para la prevención de los desórdenes musculoesqueléticos de miembro superior. Esta es otra publicación de la Asociación Chilena de Seguridad. En esta publicación se llama Prevención de riesgos de trastornos musculoesqueléticos de extremidades superiores. Las publicaciones que le he mostrado de Chile son de el 2014 y 2019. Esta es del 2019. Ellos están, en el 2020 empezaron a trabajar en unos borradores de actualización de estos modelos y metodologías para la prevención de riesgos asociados con trastornos musculoesqueléticos del miembro superior. En cuanto a esta publicación del 2009, entre los aspectos que considera es hacer una revisión, un resumen de los métodos de evaluación disponibles para la identificación de peligros y riesgos asociados con desórdenes musculoesqueléticos del miembro superior. Bueno, a propósito de los métodos de evaluación, yo lo que puedo decirles es que lo importante es considerar lo que sus autores han estimado del alcance que tiene cada método. Se debe reconocer que cada método tiene un alcance, no hay ese método milagroso que me permite identificar todos los peligros y riesgos asociados con los desórdenes musculoesqueléticos, no solo de miembro superior, sino en general, que a veces necesitamos conjugar esos métodos de evaluación para poder tener un abordaje integral. En general, estos métodos de evaluación consideran los factores biomecánicos prioritariamente, no se centran tanto en los factores psicosociales y organizacionales, y por lo tanto uno tiene que conjugar la metodología que utiliza para evaluar las condiciones de trabajo. Igualmente, si nos vamos ya a los avances tecnológicos, pues tenemos unos métodos de evaluación técnica, tanto para la identificación de peligros, para poder cuantificar de una manera más objetiva. Este es el método que utiliza el Instituto de Seguridad y Salud en el Trabajo del Seguro Social de Accidentes de Alemania. Esta es una publicación reciente. Para poder medir las exigencias biomecánicas que tiene el desarrollo de una actividad. Aquí vemos una persona en actividades, en tareas de salones de belleza, de peluquería, y se está haciendo esa medición, digamos que eso tratando de buscar otras fuentes distintas a las que hasta ahora les he podido socializar, y estos son, pues también tenemos la aplicación de tecnología para ese proceso de prevención terciaria. Este es del Instituto de Biomecánica de Valencia, valoración funcional y valoración de la capacidad laboral residual posterior a presentar un diagnóstico. Sé que en Colombia las juntas de calificación pues igualmente lo están considerando. Hay, desde la academia se está utilizando también tecnología. Conozco en Colombia el Instituto de Biomecánica de Valencia. Bueno, entonces pues hay diversos métodos para poder evaluar, para poder intervenir las condiciones de trabajo, pero también para hacer ese enfoque de prevención integral en los procesos de vigilancia epidemiológica. En cuanto a las medidas de control,
en la publicación de 2019 de la Asociación Chilena de Seguridad, dependiendo de el factor de riesgo o el peligro. Ustedes van a encontrar unas medidas de control de ingeniería y unas medidas de control administrativo que pueden considerar para cada uno de esos factores de riesgo. De manera general, simplemente es un cuadro que les permite de manera condensada relacionar esas medidas de control. Vale la pena resaltar que en uno de los talleres de 2021, este es por ejemplo el caso del síndrome del túnel carpiano, ustedes podrán encontrar de manera ya más amplia esos posibles controles que pueden considerar al interior de sus empresas para prevenir el desarrollo de estos desórdenes musculoesqueléticos, como igualmente para disminuir que se sigan presentando más casos. Igualmente, yo relaciono dentro de este material unas soluciones a la medida que ustedes pueden consultar a través de Posipedia, como son los repertorios de recomendaciones para la prevención y control de desórdenes musculoesqueléticos para 14 sectores económicos, ya unas recomendaciones específicas a las particularidades que se tiene en cada uno de estos sectores económicos. Y adicionalmente, ustedes en Posipedia también pueden consultar unas fichas de prevención de enfermedad laboral para hombro, para brazo, para codo, para manos, y adicionalmente el programa de actividades terapéuticas direccionado a los posibles diagnósticos de enfermedad de desorden musculoesquelético, incluidos los de miembros superiores. Adicionalmente, en Posipedia pueden encontrar la estrategia de prevención del síndrome del túnel carpiano. Bueno, para relacionar aún más de manera condensada unas pistas para reducir los riesgos de desorden musculoesquelético de miembro superior, si no es posible eliminar el riesgo. Esto es basado en el Instituto de Salud y Seguridad de Reino Unido. Tenemos un primer aspecto, centrarse en las actividades de mayor riesgo que afectan a más trabajadores. Se reconoce que las empresas tienen limitantes en términos de recursos dentro de los programas o los sistemas de gestión para la prevención de desórdenes musculoesqueléticos. Es necesario priorizar, y de esto pues puede ser que se parta inicialmente de las matrices de peligros y riesgos, pero igualmente de esos datos estadísticos que nos están mostrando cuáles son los cargos, cuáles son las áreas donde se concentra más la enfermedad laboral, y en este caso los desórdenes musculoesqueléticos del miembro superior, para proyectar y programar y priorizar ese plan de actividades que se van a desarrollar durante el periodo, hablando del plan anual de seguridad y salud en el trabajo, del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Un segundo aspecto, asegurar que las herramientas y equipos se ajustan a las manos y a las tareas. Definitivamente en el desarrollo de los desórdenes musculoesqueléticos, cuando las herramientas y los equipos no se adaptan, es difícil aplicar de manera económica la fuerza en el desarrollo de una tarea, y resulta más costoso para los trabajadores. Y adicional, por ejemplo, si se deben utilizar guantes, pues esto tendría implicaciones cuando no se adapta a la mano, y es que adicional al uso de guantes, pues tenemos un factor determinante en el desarrollo de los desórdenes musculoesqueléticos. Hay que considerar que entre más factores asociados con los desórdenes musculoesqueléticos, y en este caso los miembros superiores, estén presentes en una situación de trabajo,
pues mayor va a ser la probabilidad de que los trabajadores presenten síntomas y desarrollen este tipo de patologías. Asegurar que las estaciones de trabajo cumplan con los criterios ergonómicos. Por ejemplo, el caso de la altura de la superficie de trabajo tiene implicaciones en la aplicación de la fuerza, tiene implicaciones en los movimientos, tiene implicaciones en la postura que se debe adoptar. Entonces, por supuesto, si se puede llevar a cabo antes de iniciar el proceso, que se prevean esos criterios ergonómicos. Cuando hablo antes de iniciar los procesos, hago referencia antes de que empiece a operar o que se ponga en funcionamiento una línea de producción. Esto difícilmente se da, casi siempre las intervenciones aparecen, es posterior a que se presentan los casos de trabajadores con diagnóstico ya de desórdenes musculoesqueléticos, pero en la medida en que sea viable, pues es lo óptimo a estimar. Reducir la cantidad de fuerza, vibración, repetición y posturas fijas prolongadas. Por ejemplo, podría esto estimarse a partir de la rotación de puestos de trabajo. Puede ser a lo largo de la jornada o puede ser durante la semana. Eso habría que analizarlo en cada situación en especial para poder que realmente nos dé lugar a un efecto positivo. A veces se hace rotación, pero se hace rotación entre tareas que exigen el uso de los mismos segmentos y grupos musculares y estructuras, y por lo tanto, pues eso no determina que haya un efecto o una variación en la exposición a esos factores asociados con el desarrollo de este tipo de patologías. La reducción del tiempo de exposición a estos peligros pues va a ser un determinante en que no se produzcan los síntomas y no dé lugar a posteriores diagnósticos de este tipo de patologías. Mejorar el entorno de trabajo, aspectos como que no se considere la exposición o por lo menos se disminuya la exposición a factores como las bajas temperaturas o igualmente a la exposición de vibración mano-brazo. Por supuesto, será un factor que coayuda en la prevención de este tipo de patologías. Bueno, Wilmer, vámonos para nuestra segunda evaluación y que tengamos un tiempo para dar respuestas si los participantes tienen algunas inquietudes o observaciones. Doctora Nora, muchísimas gracias por tu intervención. Claro que sí. Vamos a empezar entonces con nuestro sondeo final. Les recordamos a nuestros asistentes, mientras vamos haciendo este sondeo, pueden dejarnos sus preguntas, todas las dudas, inquietudes que tengan sobre el tema que vimos el día de hoy, para hacérselo a la doctora Nora. Vamos a pasar entonces a nuestra primera pregunta de este sondeo final. Nos dice, ¿la exposición al frío se asocia con el desarrollo del síndrome del túnel carpiano? Esto es A, verdadero, o B, falso. Daremos 15 segundos para que puedan responder nuestra primera pregunta. Los resultados de nuestra primera pregunta fueron los siguientes. A, verdadero, un 64% de respuesta. B, falso, un 36%. Doctora Nora, ¿qué tal nos fue en nuestra primera pregunta? Bueno, pienso que nos fue muy bien. Pasamos de un 18% que habían respondido verdadero en el primer sondeo a un 64%. Recuerden que allí en el gráfico, en la diapositiva, hacía alusión. Efectivamente, el frío se asocia a temperaturas menores a 12 para algunos autores, menores a 10 para otros, se asocia con el síndrome del túnel carpiano. Doctora, muchísimas gracias por tu retroalimentación. Vamos a pasar entonces a nuestra segunda pregunta que dice, ¿el mantenimiento de herramientas ayuda en la prevención de los desórdenes musculoesqueléticos de miembros superiores? Esto es A, verdadero, o B, falso. 15 segundos para que puedan responder nuestra segunda pregunta. Mientras tanto, los invitamos a que dejen sus preguntas en nuestro chat para formularlas ya finalizando nuestra acción educativa a la doctora Nora.
Muchísimas gracias por su respuesta. Los resultados de nuestra segunda pregunta fueron los siguientes. A verdadero, un 92% de respuesta. B falso, un 8%. Pasamos a nuestra tercera y última pregunta. Ah, perdón, doctora Nora, ¿qué tal nos fue nuestra segunda pregunta? Muy bien, también pasamos de un 80%, lo correcto es verdadero. Pasamos de 80 a un 92%. Efectivamente, a ver, un ejemplo, cuando usamos el cuchillo en la cocina, ¿qué pasa cuando ese cuchillo no corta? Tenemos que hacer más fuerza. Entonces, en efecto, el mantenimiento tiene implicaciones y debe ser uno de los programas bandera en las empresas en la prevención de desórdenes musculoesqueléticos. Claro que sí, doctora Nora, muchísimas gracias. Vamos con nuestra tercera y última pregunta. Nuestra tercera pregunta nos dice, ¿el apoyo social de los superiores y compañeros aporta en la salud musculoesquelética? Esto es A, verdadero o B, falso. 15 segundos para que puedan responder nuestra tercera y última pregunta de la acción educativa de hoy. Los resultados de nuestra tercera pregunta fueron los siguientes. A verdadero, un 94% de respuesta. B falso, un 6%, doctora Nora. Igualmente, hoy nos fue muy bien. Lo correcto era verdadero, pasamos de un 67 a un 94%. Yo le resaltaba, por ejemplo, esas empresas que aún no consideran la evaluación de los factores psicosociales y esa conjugación de ver integralmente a los trabajadores holísticamente, uno de los posibles métodos y encuestas para acercarse un poco a lo que está pasando puede ser esa metodología que les mostré de Chile. Bueno, doctora, muchísimas gracias. Vamos a pasar entonces a nuestro espacio de preguntas. Antes de empezar con la primera pregunta que nos han formulado, los invitamos a que sigan dejando sus preguntas para que la doctora nos pueda responder sus inquietudes. La siguiente pregunta la hace la señora Celi Janet Pedraza. Nos dice, buen día. Las pausas activas juegan un papel importante. ¿Cada cuánto es recomendable realizar las pausas activas durante la jornada laboral? Bueno, dependiendo de la actividad y de los procesos, es importante analizarlo, ¿cierto? Hay que variar, por ejemplo, en el caso de actividad de oficina, se considera que en lo posible deberíamos hacer pausas cada hora, pero también es importante resaltar que si bien es un mecanismo que por una opción de control, no hay evidencias científicas que muestren un impacto sólido en la prevención de los desórdenes musculoesqueléticos. Por supuesto, los controles sobre los factores en la fuente son los que tendrían mayor impacto, es decir, el diseño del puesto de trabajo, las características de la silla, el tipo de herramienta que se utiliza, el control en la cantidad de vibración a la que se está expuesto. Eso sería lo que tendría mayor impacto. Necesitamos cambiar, necesitamos variar. Igualmente, vale la pena resaltar que no siempre las pausas pueden ser la mejor opción para prevenir los desórdenes musculoesqueléticos. Un trabajador expuesto a un trabajo altamente repetitivo, lo que necesita es recuperarse. Si yo voy a hacer una pausa activa, un movimiento, puede que resulte más contraproducente que beneficiar a ese trabajador. Entonces hay que analizar caso por caso. Doctora, muchísimas gracias por tu respuesta. Pasamos a otra pregunta. La señora Diana Carolina Bedoya nos dice, cuando el trabajador realiza labores en conducción, donde tienen una misma posición, piernas y brazos por horas continuas, ¿qué se recomienda para prevenir una enfermedad o trastorno osteomuscular? Bueno, en el caso, un poco trayendo lo que hizo alusión la persona anteriormente en su pregunta, pues hay que, también con cierta periodicidad, hay que descender del vehículo, hay que estirarse, estirar las piernas, activar circulación. Hay que considerar también, en el caso de los conductores, hay exposición a vibración de cuerpo entero.
hay que mirar el habitáculo de allí del vehículo, cómo está diseñado, dónde está la palanca de cambios, cuáles son las tareas que hace específicamente. Entonces, hay muchos aspectos. Mi invitación es a consultar el repertorio de recomendaciones para la prevención de desorden musculoesquelético del sector transporte. Allí va a encontrar elementos específicos que le pueden aportar. Consulten Posipedia. Doctora, muchísimas gracias. Otra pregunta a la señora Zaida Andrea Ortiz. Nos dice, doctora, ¿podría explicar qué es una pausa activa en operarios? Por favor, muchas gracias. Bueno, una pausa activa en los operarios, pues a ver, si lo vamos a ver en términos generales, hace alusión a que la persona haga ciertos movimientos, que en este caso lo que conocemos en nuestro contexto es que haga cierto tipo de estiramientos, de movimientos, pero como les decía, pues hay que analizar caso por caso qué es lo que se desarrolla en esa empresa en particular, cuál es la tarea que debe cumplir ese trabajador, si puede beneficiarlo o por el contrario puede ser contraproducente. Eso es lo que tenemos que revisar. No se puede generalizar. Muchas gracias, doctora. Otra pregunta de la señora Gina Alexandra Vargas. Nos dice, buen día. ¿Los mouse y teclados ergonómicos ayudan a disminuir el riesgo del síndrome del túnel carpiano? Sí ayudan, pero hay que tener otras consideraciones. Y es que eso también hay un taller dedicado a actividades de oficina que se desarrolló el año pasado. Cuando el mouse está hacia el costado derecho y se tiene un teclado que tiene también la parte numérica, por supuesto, tenemos que el brazo, si somos diestros, es decir, si somos derechos, se aleja más. La posición más contraproducente que viene a tener implicaciones, que eso también lo hablé en ese taller, es la posición del hombro. Tiene implicaciones en todo el miembro superior. Entonces tiende a estar más alejado. Cuando alternamos el mouse, si mi actividad es de ingreso de datos, si estoy todo el tiempo allí con el computador, no puedo variar con otra tarea, hay que buscar alternar con el miembro superior izquierdo también. Hay mouse que nos permiten trabajar tanto con el brazo derecho como con el brazo izquierdo. Eso puede ayudar. Y también usar todas esas opciones que tenemos, control con teclas que nos permiten disminuir la cantidad de navegación. Por supuesto, esto puede coayudar. Muchas gracias, doctora. Otra pregunta, la señora Jenny Yorladi Susme nos dice, buenos días. ¿Qué es lo más recomendable en el caso en que se manejan pesos grandes en campo abierto? Pesos grandes, pues si son muy pesados, bueno, no conozco la especificidad del tipo de trabajo que me habla. Bueno, en algún tiempo, pues, si es del sector de hidrocarburos, pues hay unos equipos con unas características específicas. Por supuesto, el uso de ayudas mecánicas, pues puede favorecer disminuir el riesgo si son pesos considerables. Habría que analizar para buscar controles de ingeniería que aporten a la situación en particular. En Posipedia pueden encontrar una guía para manipulación manual de cargas con muchos controles de ingeniería basados en una revisión de publicaciones internacionales. Entonces, esto, y igualmente le invitaría a consultar el repertorio de controles para prevención de DME del sector económico, en particular de la empresa a la que hace alusión, y seguramente allí va a encontrar algunas otras pistas de acción para prevenir desórdenes musculoesqueléticos. Doctora, muchas gracias. Vamos finalizando nuestro espacio de preguntas con la pregunta de la señora Tatiana Serrano. Nos dice, buenos días, doctora. ¿El nervio ciático puede ser afectado por actividades laborales? Sí, por supuesto. En muchos de los talleres yo hice alusión que en algunos casos está asociado con accidentes de trabajo que se tienen donde se producen hernias discales
que pueden dar lugar posteriormente a la compresión a la compresión de un nervio, como es el caso del nervio ciático. Entonces, pues habría que analizar. No quiere decir que todos los casos ocurran. No todos los desórdenes musculoesqueléticos son de origen laboral. Entonces, cuando se hace la calificación de una enfermedad, pues se revisa toda la historia laboral de la persona, la exposición a los peligros a los que se encontró debido a esa historia laboral expuesta y buscar si hay asociación o no con el diagnóstico, pero también hay enfermedades comunes que pueden verse agravadas por las condiciones de trabajo. Doctora, muchas gracias. Vamos finalizando nuestro espacio de preguntas con esta última. La hace la señora Rosa Lagos. Nos dice, buenos días. ¿Qué de cierto hay en que el pack mouse ya no se debe utilizar? Sí, en efecto, el pad mouse que tiene la almohadilla, es específicamente el pad mouse que tiene la almohadilla, esa almohadilla, en vez de eso también hay revisiones sistemáticas, epidemiológicas, dice, revisiones que se hicieron de toda la literatura y el consenso es que la mano tiende a mantenerse estática y a ejercerse más presión sobre la almohadilla y esto da lugar a la compresión de nervios. Específicamente, en vez de prevenir el síndrome del túnel carpiano, pues tendríamos que puede ser un determinante para el desarrollo del síndrome del túnel carpiano. Bueno, doctora Nora, muchísimas gracias por acompañarnos, por resolvernos tantas inquietudes. Esperamos verte muy prontamente y te deseamos un feliz día. Bueno, ha sido un placer acompañar a esas casi 500 personas que se conectaron hoy. Vemos cómo en esta comunidad de conocimiento hay cada vez más personas que nos siguen. La invitación es a que continúen haciéndolos y igualmente, pues es un placer poder aportarles. Doctora, es un placer tenerte a ti. A todos nuestros asistentes, muchísimas gracias por acompañarnos en la acción educativa de hoy. Los invitamos a que conozcan nuestro portal Posipedia, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal. También en www.posipediatalleresweb.com podrán acceder a nuestro cronograma de eventos virtuales. Recuerden que el certificado de este evento se generará de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestra plataforma positivatravesía.com. Agradecemos a todos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan un muy buen día. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. Agua, conjunto de gotas cristalinas y de consistencia liviana, tan transparentes como la verdad, complacidas de unirse para hacer un mar de oportunidades y ofrecerse sin reservas a todos los espíritus sedientos de gozar una buena existencia. Fuego. Luminosidad calórica que abraza los corazones de todo aquel que se ilusiona, emprende, ama, anhela y lucha hasta cumplir cada uno de sus sueños. Aire, el reconfortante aliento que exhala Dios sobre nosotros en cada despertar, alentando nuestro andar para hacernos comprender que vivir es más que respirar. Vacío,
Es todo aquello que estamos llamados a rebosar del infinito amor que existe dentro del universo que somos cada uno de nosotros. Deberíamos vivir más natural que materialmente para unirnos y ver el horizonte más claro, y así no encontremos toda la felicidad. Por lo menos descubriríamos el camino. Procuremos ser como el agua, transparentes, livianos a la hora de tratar a los demás y ofrezcámonos sin reservas al momento de servir y ayudar a quien nos necesita. Seamos luminosos, amigables y calurosos como el fuego, abrazando los momentos de necesidad, soledad y frío en las personas que están a nuestro alrededor. Si fuésemos como el aire, respiraríamos todo lo bonito que hay en los demás y exhalaríamos todas las cosas buenas que llevamos dentro, dejando atrás todos los malos sentimientos que nos aprisionan el corazón. Solo así sentiríamos en vida el verdadero vuelo de nuestras almas. Si nos arriesgáramos a descubrir y adentrarnos en el vacío del que nos hemos llenado, seguramente encontraríamos que allí es donde están algunas de nuestras barreras que nos impiden expresar todo lo valioso que tenemos dentro. Trabajar con toda la sensibilidad de nuestro ser nos brinda la oportunidad de aprender y practicar la esencial misión de nuestra vida, que es florecer. Trabaja con amor. Colombia vive positiva.